Vamos a estudiar el movimiento de cargas puntuales en campos eléctricos uniformes. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? Una región en la cual el campo eléctrico es constante en magnitud, dirección y sentido en todos sus puntos. Un campo eléctrico uniforme se representa mediante líneas de fuerza que son rectas, paralelas y uniformemente espaciadas. Ahí tenemos representado entonces un campo eléctrico uniforme. Si colocamos una partícula cargada, por ejemplo una carga positiva, carga Q y masa M, vamos a distinguir dos casos, dos situaciones. La primera, cuando la velocidad inicial de la partícula es paralela al campo eléctrico. Recordemos la definición de campo eléctrico: fuerza por unidad de carga. Si despejamos la fuerza, vemos entonces que para el caso de carga positiva la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el campo. Entonces la fuerza sobre esta carga tiene esta dirección y sentido. Y si la fuerza eléctrica, como en este caso es la única que actúa, la aceleración de esta partícula será la fuerza resultante, en este caso F, sobre la masa. Si reemplazamos la fuerza, nos queda esta expresión. De modo que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Si, como en este caso la velocidad inicial es paralela a la fuerza o a la aceleración, la partícula describe un movimiento rectilíneo. Si además la aceleración es constante, puesto que el campo es uniforme, el movimiento a describir va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la magnitud de la aceleración, según esta expresión, es valor absoluto de Q, módulo del campo, sobre la masa. Las ecuaciones de este movimiento son las vistas en física 1. Las escribimos nuevamente. En este caso vamos a colocar para la aceleración un signo más o menos, puesto que en general la aceleración puede ser positiva o negativa dependiendo, bueno, del sentido del campo, del sentido de la velocidad inicial, del signo de la carga, de modo que la partícula podrá acelerarse o desacelerarse siempre con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en este caso, conociendo la partícula, su carga y masa y el campo eléctrico, la aceleración la podemos calcular con esta expresión y es el valor a colocar en estas ecuaciones. El segundo caso ocurrirá cuando no se dé la condición del primero, es decir, cuando la velocidad inicial no sea paralela al campo. Supongamos, por ejemplo, un campo uniforme nuevamente, vertical y hacia abajo.
y en esta región una partícula cargada, carga Q más m, pero ahora con una velocidad inicial que ya no es paralela al campo eléctrico. Normalmente la velocidad inicial se suele descomponer en una dirección X y en una dirección Y, de modo que tenemos una componente V0X y una componente V0Y. Si llamamos θ inicial al ángulo inicial que forma la velocidad inicial con el eje X, la componente inicial de la velocidad en la dirección X se calcula como V0 por el coseno de θ0 y su componente vertical como V0 por el seno de θ0. Ahora, sobre esta partícula va a actuar la fuerza eléctrica. Como en este caso, nuevamente la carga es positiva, la fuerza va a tener igual sentido que el campo eléctrico, es decir, hacia abajo. Y la aceleración, misma dirección y sentido que la fuerza. Entonces ahora tenemos una velocidad inicial que no coincide en dirección con la fuerza y la aceleración, por lo tanto ya no va a describir un movimiento rectilíneo, sino va a describir una trayectoria curva. Este movimiento es muy semejante al tiro de un proyectil visto en Física 1, y según lo visto en aquella oportunidad, el proyectil describía una trayectoria parabólica. En este caso, la trayectoria es del mismo tipo. Describe entonces una trayectoria parabólica, esto es la trayectoria, una parábola de segundo grado. A este movimiento en el plano normalmente se lo estudia como la combinación de dos movimientos rectilíneos, uno en el eje X y otro en el eje Y. Para eso la aceleración se la descompone. En la dirección X no tenemos componente de la aceleración, entonces la aceleración es 0, y en la componente de la aceleración en la dirección Y es justamente la aceleración A, que se puede calcular según lo visto como Q por E sobre M. Esta aceleración podrá ser positiva o negativa dependiendo del campo, de la velocidad inicial de la partícula y de la carga. Entonces, como no hay aceleración en la dirección X, la componente de la velocidad en la dirección X permanece constante, de modo que en la dirección X tendremos un movimiento rectilíneo uniforme, esto es en la dirección X, mientras que en la dirección Y, como la aceleración, la componente de la aceleración es constante, aquí tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección Y. Para la dirección X, la ecuación de este movimiento es la vista en Física 1, posición final igual a posición inicial, más la velocidad por t. Hay que tener en cuenta que esta velocidad no es la velocidad en el plano, sino la componente de la velocidad en la dirección X, que es igual a la que tenemos al principio, v sub 0x. Y las ecuaciones para la dirección Y, podemos utilizar estas mismas ecuaciones haciendo unos pequeños cambios. Como el movimiento no es en X sino en Y, en este caso cambiamos X por Y, perdón, Y por X,
Y la velocidad no es la velocidad en el plano, sino la componente de la velocidad en la dirección y siempre. Entonces esto será v sub 0y, esto será v sub y, v sub 0y, lo mismo aquí. Y ahí tenemos las ecuaciones a utilizar en este segundo caso.